Friedrich Nietzsche, el ocaso de los ídolos. 11. El actor, el mimo, el bailarín, el músico y el poeta lírico son radicalmente afines en sus instintos y forman de suyo una misma cosa de la que se han ido separando y especializando poco a poco uno de otros, hasta llegar incluso a entrar en contradicción entre sí. El poeta lírico fue el que permaneció durante más tiempo unido al músico. El actor lo estuvo al bailarín. El arquitecto no representa ni un estado dionisíaco ni un estado apolíneo, en el que quien exige el arte es el gran acto de voluntad, la voluntad que mueve montañas, la embriaguez de la gran voluntad. Quienes siempre han inspirado a los arquitectos han sido los hombres más poderosos. El arquitecto ha estado constantemente sometido a la sugestión del poder. En la obra arquitectónica han de quedar de manifiesto el orgullo, el triunfo sobre la fuerza de la gravedad, la voluntad de poder. La arquitectura es una especie de elocuencia de poder expresada en formas, que unas veces convence e incluso adula, y otras se limita a dar órdenes. En lo que posee gran estilo se expresa en el más alto sentimiento de poder y de seguridad. El poder que se revela en tal forma del gran estilo es el que ya no necesita de ninguna demostración, el que no trata de agradar, el que difícilmente contesta, el que vive sin tener conciencia de que haya alguien que le contradiga, el que descansa de sí mismo fatalmente y el que es una ley entre las leyes. 12. He leído esa farsa inconsciente e involuntaria, esa interpretación heroica moral de estados dispépticos que es la vida de Thomas Carlyle. Carlyle es un hombre de palabras y de gestos enérgicos, un retórico por necesidad, constantemente excitado por el ansia de tener una fe sólida y por la sensación de ser incapaz de tenerla. En esto es un tipo romántico. El ansia de una fe sólida no constituye una prueba de una fe sólida, sino que es más bien lo contrario. Si tenemos esa fe, podemos permitirnos el lujo del escepticismo. Estamos lo bastante seguros, lo bastante firmes, lo bastante ligados para permitírnoslo. Carlyle quiere acallar algo que lleva dentro de sí como el fortísimo de su veneración a los individuos de fe sólida y con su rabia dirigida a los menos sencillos. Tiene necesidad de ruido. Su peculiaridad consiste en una constante y apasionada falta de honradez. Por ello es y sigue siendo interesante. Bien es cierto que en Inglaterra le admiran precisamente por su honradez, pero eso es algo típicamente inglés. Y considerando que los ingleses son el pueblo del perfecto Kant, no solo es explicable, sino incluso legítimo. En el fondo, Carlyle es un ateo inglés que tiene a mucha honra no serlo. 13. Emerson. Es mucho más ilustrado, más vagabundo, más pluriforme y refinado que Carlyle, pero sobre todo más feliz. Se trata de un individuo que instintivamente se alimenta solo de ambrosía, que deja a un lado lo que las cosas tienen de indigerible. En relación con Carlyle, es un hombre de gusto. Carlyle, que le tenía mucho afecto, dijo, sin embargo, de él: no nos da bastante que morder. Tal vez lleve razón en esto, pero no va en menoscabo de Emerson. Emerson posee esa jovialidad benévola e ingeniosa que desarma toda seriedad. No sabe en modo alguno lo viejo que es ya y lo joven que le queda que ser aún. Con una frase de Lope de Vega podría decir de sí mismo: yo me sucedo a mí mismo.
Su espíritu encuentra siempre motivos para estar contento e incluso agradecido, y a veces goza la trascendencia jovial de aquel buen hombre que volvía de una cita amorosa con quien ha hecho algo bien y decía agradecido: aunque faltan energías, el placer es digno de alabanza. 14. Anti-Darwin. Me parece que la forma lucha por la vida es más una afirmación que algo demostrado. Se da pero como excepción. La apariencia que en conjunto ofrece la vida no es la de indigencia y de hambre, sino más bien la de riqueza, de exuberancia y hasta despilfarro absurdo. Cuando se lucha por el poder. No se debe confundir a Malthus con la naturaleza, pero en el supuesto que se dé la lucha por la vida, lo que en realidad sucede, el resultado es lamentablemente opuesto al que pretende la escuela de Darwin, opuesto a lo que tal vez sería desear en perjuicio de los fuertes, de los privilegiados, de las excepciones afortunadas. Las especies no van adquiriendo una mayor perfección. Los débiles, por ser más numerosos y más ingeniosos, dominan una y otra vez a los fuertes. Darwin se olvidó del ingenio. Eso es muy inglés. Y los débiles tienen más ingenio. Hay que necesitar ingenio para acabar teniéndolo. En cuanto ya no se les necesita, se pierde. Quien tiene fortaleza prescinde del ingenio. Deja de que se extinga. Piensan ahora en Alemania. Siempre nos quedará el Reich. Como puede verse, entiendo por ingenio a la previsión, la paciencia, la astucia, el disimulo, el gran dominio de sí mismo y toda clase de mimetismo. Esto último pertenece a una gran parte de lo que llaman virtud. Causística de psicólogos. 15. Causística de psicólogos. Este conoce a los hombres. ¿Para qué los estudia realmente? ¿Por qué quiere obtener de ellos ventajas pequeñas o incluso grandes? Es un político. Aquel otro conoce también a los hombres y decís que no quiere nada para sí, que es muy impersonal. Fijaos mejor. Tal vez busque una ventaja todavía peor, la de sentirse superior a los hombres, la de tener derecho a mirarlos desde arriba, la de no confundirse con ellos, ese impersonal. Desprecia a los hombres, mientras que el primero es una especie más humana. A pesar de las apariencias, por lo menos se equipará a los otros hombres, se coloca en medio de ellos. 16. Me parece muy dudoso atribuir tacto psicológico a los alemanes, por toda una serie de casos que mi modestia me impide enumerar. En relación con un caso, tendré una gran oportunidad de aportar pruebas en defensa de mi tesis. Guardo un gran rencor a los alemanes por haberse equivocado respecto a Kant y a su filosofía de puertas traseras, como yo la llamo. ¿No era Kant la personificación de la honestidad intelectual? La otra cosa que no me gusta oír es una, y tristemente célebre: los alemanes dicen Goethe y Schiller. Pero es que no conocen aún a ese Schiller. No obstante, hay otra y peor que esa. Yo mismo he oído decir: bien es cierto que solo entre profesores universitarios, Schopenhauer y Hartmann. 17. Los hombres más espirituales, suponiendo que sean los más valientes, son también los que viven las más dolorosas tragedias, pero honran la vida precisamente porque ésta se enfrenta a ellos con la mayor de las hostilidades. 18. Sobre la conciencia intelectual. Nada me parece hoy más difícil de encontrar que la verdadera hipocresía. Tengo muchas sospechas
de que a esa planta no le va el clima suave de nuestra cultura. La hipocresía es propia de épocas de fe sólida, en las que la gente no abandona su fe ni aun cuando se ve la necesidad de aparentar una fe diferente. Hoy la gente abandona la fe, o lo que es más habitual, abraza una segunda fe, sin dejar por ello de ser respetable. No hay duda de que hoy se puede tener un mayor número de convicciones que en otros tiempos. Y al decir que se puede, quiero decir que está permitido, que es algo inofensivo. De aquí nace la tolerancia para con uno mismo. La tolerancia para con uno mismo permite tener varias convicciones que conviven pacíficamente y procuran, como hace hoy todo el mundo, no comprometerse. ¿Cómo nos comprometemos hoy? Siendo consecuentes, siguiendo una línea recta, teniendo menos de 5 significados, siendo auténticos. Mucho me temo que el hombre moderno sea simplemente demasiado cómodo para tener algunos vicios, hasta el punto de que estos han terminado por desaparecer. En nuestro clima benigno, todo lo malo que tiene como condición previa una voluntad fuerte, y puede que no exista el mal sin que se dé fuerza de voluntad, degenera en virtud. Los pocos hipócritas con los que me he encontrado representaban el papel de hipócritas. Eran unos comediantes, como los que es hoy un hombre de cada 10. 19. Lo bello y lo feo. No hay nada más condicionado e incluso más limitado que nuestro sentido de la belleza. Quien trate de concebirla al margen del placer que un hombre produce a otro, sentirá que no pisa tierra firme. Lo bello en sí no es más que una expresión, ni siquiera es una idea. En lo bello, el hombre se toma a sí mismo como medida de perfección, y en determinados casos selectos se adora al admirar lo bello. Una especie no puede afirmarse a sí misma más que de esta manera. Su instinto más arraigado, el de la conservación y expansión, se refleja incluso en estas sublimidades. El hombre cree que el mundo está rebosante de belleza y olvida que él es la causa de ella. Solo él le ha regalado al mundo la belleza, aunque lamentablemente se trate de una belleza humana, demasiado humana. En el fondo, el hombre se mira en el espejo de las cosas y considera bello todo lo que le devuelve su imagen. El juzgar algo bello constituye la vanidad característica de nuestra especie. Puede que una ligera sospecha le susurre al escéptico al oído: ¿está realmente embellecido el mundo porque el hombre lo considere bello? El hombre lo ha humanizado, eso es todo. Pero no hay nada en absoluto que nos garantice que el hombre suministre el modelo de lo bello. ¿Quién sabe la impresión que causaría el hombre a los ojos de un juez más elevado del gusto? ¿Le resultaría atrevido, quizás risible o tal vez un poco arbitrario? ¿Por qué me tiras de las orejas, divino Dionisio?, preguntó una vez Ariadna a su amante, filósofo, en uno de aquellos famosos diálogos de Naxos. Me resultan divertidas tus orejas, Ariadna, porque no serán mucho más largas. 20. Nada es bello, solo el hombre lo es. Toda la estética se basa en esta ingenuidad. Esta es su primera verdad. Veamos ahora cuál es la segunda. Nada es feo, excepto el hombre cuando degenera. Así queda delimitado el ámbito del juicio estético. En términos fisiológicos, todo lo feo debilita y entristece al hombre. Le recuerda la decadencia y el peligro y la impotencia. Ante lo feo, el hombre pierde energía. Podemos medir su efecto con un dianómetro. Por lo general, cuando el hombre se siente deprimido es porque olfatea la proximidad de algo feo. Su sensación de poder
su voluntad de poder, su valentía y su orgullo disminuyen a la vista de lo feo y aumentan a la vista de lo bello. En ambos casos sacamos una conclusión. Las premisas de estas se encuentran acumuladas en grado sumo en el instinto. Se concibe lo feo con un indicio y un síntoma de degeneración. Lo que recuerda la degeneración, aunque sea en un grado mínimo, nos induce a lo que juzguemos feo. Todo signo de agotamiento, de pesadez, de vejez, de cansancio, toda clase de falta de libertad bajo la forma de convulsión, parálisis y sobre todo el color, el olor y la forma de la descomposición y de la putrefacción, aunque se encuentre tan atenuado que solo sea un símbolo, provoca idéntica reacción. La valoración de feo aquí aparece. Un odio a quien odia el hombre en este caso. No hay duda a la decadencia de su tipo y odia partiendo del instinto más arraigado de la especie. En ese odio hay un estremecimiento, previsión, profundidad, mirada a lo lejos. No hay un odio más profundo que este. A causa de él es profundo el arte. 21. Schopenhauer. Schopenhauer es el último alemán que merece ser tenido en cuenta, que es un acontecimiento europeo como Goethe, como Hegel, como Heinrich Heine, y no solo un acontecimiento local, nacional. Para un psicólogo es un caso de primer orden, como intento malignamente genial de hacer que luchen a favor de una desvalorización completa y nihilista de la vida. Las instancias opuestas, las grandes autoafirmaciones de la voluntad de vivir, las formas más exuberantes de la vida, ha ido interpretando el arte, el heroísmo, el genio, la belleza, la gran compasión, el conocimiento, la voluntad de verdad y la tragedia, como consecuencias de la negación o de la necesidad de negación de la voluntad. A excepción del cristianismo, no hay en la historia un fraude psicológico mayor. Considerándolo de un modo más preciso en esto, Schopenhauer no es más que el heredero de la interpretación cristiana, con la diferencia de que no supo aprobar también en un sentido cristiano, es decir, nihilista, lo que el cristianismo había rechazado. Los grandes hechos culturales de la humanidad, entendiéndolos como vías de redención, como formas previas de redención, como estimulantes de la necesidad de redención. 22. Voy a considerar un caso concreto. Schopenhauer habla de la belleza con un apasionamiento melancólico. ¿A qué se debe eso, en último término? ¿A qué ve en ella un puente por el que se puede ir más lejos o despertar la sed de ir más lejos? Para él, la belleza es la liberación de la voluntad, pero unos instantes invita a una liberación eterna. Especialmente alaba la belleza como una redentora de ese foco de la voluntad que es la sexualidad. En la belleza ve negado el instinto de reproducción. Alguien te contradice, santo extraño, y me temo que sea la naturaleza. Porque hay belleza en los sonidos, en los colores, en los olores y en los movimientos rítmicos de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace que se manifieste la belleza? Afortunadamente también le contradice un filósofo, y nada menos que la autoridad del divino Platón, como le llama el propio Schopenhauer, quien sostiene una tesis diferente, la de toda belleza estimula a la reproducción, siendo este su efecto más característico desde lo más sensual a lo más espiritual. 23. Platón va más allá.
con una inocencia para la cual se necesita ser ciego y no cristiano. Dice que no habría habido filosofía platónica de no haber existido en Atenas jóvenes tan bellos. Dice que verlos transporta el alma del filósofo a un delirio erótico y no le deja en paz hasta no haber sembrado en un terreno tan bello la semilla de todas las cosas elevadas. Vaya, un santo extraño que es también Platón. No damos crédito a nuestros oídos suponiendo que se lo debemos a Platón. Por lo menos se adivina que en Atenas se filosofaba de otro modo, sobre todo en público. No hay nada menos griego que la telaraña de conceptos tejida por un solitario. El amor intelectual de Dios, a la manera de Spinoza. La filosofía a la manera de Platón habría que definirla más bien como una lucha erótica, como un perfeccionamiento y una interiorización de la antigua gimnástica agonal y de sus condiciones previas, que fue lo que terminó produciendo esa erótica filosófica de Platón, esa nueva forma artística del agón griego, que es la dialéctica, en contra de Schopenhauer y en honor a Platón. Recordaré también que toda la cultura y toda la literatura superiores de la Francia clásica germinaron en el terreno del interés sexual. Por todas partes se puede buscar en ella la galantería, los sentidos, la lucha de los sexos, la mujer dicha búsqueda no se verá nunca frustrada. (24) El arte por el arte. Luchar en contra de que el arte tenga una finalidad equivale a luchar contra la tendencia moralizante en el arte, contra su subordinación en la moral. El arte por el arte significa que se vaya al diablo toda la moral. No obstante, incluso esta hostilidad revela el papel preponderante que desempeña el prejuicio, aunque no se haya excluido del arte la prédica moral y el perfeccionamiento del hombre. Todavía no se sigue de ello, ni mucho menos que el arte en cuanto tal carezca de finalidad, de objetivo, de sentido, en suma que sea el arte por el arte, es decir, la pescadilla que se muerde la cola. La pasión, sin más, afirma, es preferible no tener ningún fin que tener un fin moral. Pero el psicólogo, en cambio, pregunta, ¿qué es lo que hace todo arte? No alaba, no glorifica, no selecciona, no destaca. Con todo eso, el arte refuerza o debilita determinadas valoraciones. ¿Es esto algo marginal, azarístico, algo en lo que no participa el instinto del artista? ¿O por el contrario, no es todo esto la condición previa de la capacidad del artista? ¿Tiende el instinto básico del artista hacia el arte? ¿O tiende más bien hacia el sentido del arte, hacia la vida, hacia un ideal de la vida? El arte es el gran estimulante de la vida, como puede concebirse en términos de algo carente de finalidad, de objetivo, de arte por el arte. Queda una duda, el arte pone también de manifiesto muchas cosas feas, duras, problemáticas de la vida. ¿No nos quitará con ello el placer de vivir? De hecho, ha habido filósofos que le han atribuido este sentido. Schopenhauer enseñó que el propósito general del arte era desembarazarse de la voluntad y celebró que la tragedia tuviera la gran utilidad de disponernos a la resignación. Pero ya he indicado que esto es una óptica de pesimista y un mal de ojo. Hay que recurrir a los propios artistas. ¿Qué es lo que nos dicen de sí mismo el artista trágico? ¿No nos muestra precisamente un estado de ánimo carente de miedo frente a lo terrible y problemático? Ese estado constituye en sí una aspiración elevada.
Quien lo conoce le tribuna los máximos honores. Lo transmite, tiene que transmitirlo si es que se trata de un artista, de un genio de la comunicación. El estado victorioso que el artista elige y glorifica es la valentía y la libertad de sentimiento ante un enemigo poderoso, ante una desgracia sublime, ante un problema que horroriza, ante la tragedia. Lo que hay de guerrero en nuestra alma celebra sus Saturnales. El individuo heroico que está acostumbrado al dolor y que sale a su encuentro ensalza con la tragedia de su existencia. Solo a él le ofrece el artista trágico la copa de esa crueldad tan dulce. 25. Estar satisfecho con lo demás, tener la casa de nuestro corazón abierta de par en par, es ser liberal, pero nada más que liberal. A los corazones que son capaces de ofrecer una hospitalidad aristocrática, se les reconoce porque la mayoría de sus ventanas tienen las cortinas corridas y la mayoría de sus postigos aparecen cerrados. Sus mejores habitaciones se encuentran vacías. ¿Por qué? Porque esperan huéspedes con los que no se sienten satisfechos. 26. Cuando nos comunicamos con los demás, no nos estimamos a nosotros mismos lo suficiente. Nuestras auténticas vivencias no son en modo alguno parlanchinas. No podríamos comunicarlas, aunque quisiéramos, les falta la palabra y nosotros ya hemos dejado muy atrás las cosas que se pueden expresar con palabras. En todo acto de hablar hay algo de desprecio. Parece que el lenguaje haya sido inventado para decir solo lo vulgar, lo mediocre, lo comunicable. El uso del lenguaje vulgariza ya al que habla. Esa forma parte de una moral para sordomudos y demás filósofos. (27) Este retrato es encantadoramente bello. La mujer literaria, descontenta, excitada, que tiene el corazón y las entrañas vacías, que con dolorosa curiosidad está constantemente escuchando el mandato que desde lo más profundo de su organismo susurra: o hijos o libros. La mujer literata, lo bastante culta para entender la voz de la naturaleza, aunque le hable en latín, y al mismo tiempo lo bastante vanidosa y gansa para hablarse a sí misma en francés y decirse: me veré, me leeré, me extasiaré y diré cómo es posible que haya sido tan ingeniosa. 28. Toman la palabra los impersonales. Nada nos resulta más fácil que ser prudentes, sufridos, superiores. Destilamos el óleo de la indulgencia y de la simpatía. Somos justos hasta el absurdo. Todo lo perdonamos. Precisamente por eso deberíamos ser un poco más severos con nosotros mismos. Precisamente por eso deberíamos alimentar de cuando en cuando una pasioncilla, un pequeño vicio pasional. Quizás esto nos resulte amargo y tal vez nos riamos entre nosotros del aspecto que ofrecemos con ello. Pero ¿qué remedio? Ya no nos queda ninguna otra forma de autosuperarnos. En esto consiste nuestro ascetismo, nuestra forma de hacer penitencia. Hacerse personal constituye la virtud del impersonal. 29. De un examen de doctorado, ¿qué misión tiene toda enseñanza superior? Hacer del hombre una máquina. ¿Cuál es el medio para conseguirlo? Enseñar al hombre a aburrirse. ¿Cómo se consigue esto? Con el concepto de deber. ¿Quién es el modelo de esto? El filólogo. Porque enseña a estar constantemente empollando. ¿Quién es el hombre perfecto? El funcionario del Estado. ¿Qué filosofía ofrece la fórmula máxima del funcionario del Estado? La de Kant.
El funcionario del Estado como cosa en sí, convertido en juez del funcionario del Estado como fenómeno. 30. El derecho a la estupidez. El trabajador cansado, que apenas tiene tiempo para respirar, que tiene una mirada bonachona, que deja que las cosas sigan igual, esa figura típica que ahora en la era del trabajo y del Reich encontramos en todas las clases sociales, reivindica hoy el derecho a tener acceso al arte, incluyendo a los libros, a los periódicos principalmente, y no digamos ya a la belleza natural, a Italia. El hombre del atardecer, con los instintos salvajes adormecidos, como dice Fausto, necesita veranear, bañarse en la playa, subir a las montañas, acudir a Beirut. En tales épocas el arte tiene derecho a la pura estupidez, como a una especie de vacaciones que se tomará la inteligencia, el ingenio y el sentimiento. Esto lo entendió Wagner. La pura estupidez ayuda a reponer fuerzas. 31. Otro problema de dieta. Los medios que utilizaba Julio César para hacer frente a sus achaques y a sus dolores de cabeza. Largas caminatas. Un género de vida muy sencillo. Estar siempre al aire libre. Mantenerse constantemente ocupado. Son a grandes rasgos medidas que conservan y defienden contra la extrema vulnerabilidad de esa delicada máquina que trabaja a una altísima presión llamada genio. 32. Habla el inmoralista. Nada repugna más al gusto de un filósofo que el hombre más valiente, astuto, resistente, perdiéndose en un laberinto de situaciones difíciles. Qué digno de admiración le resulta el hombre e incluso le infunde ánimos. Pero el filósofo desprecia al hombre que tiene deseos, igualmente al hombre deseable y a todo aquello que se considera deseable, a todos los ideales del hombre. Si un filósofo pudiera ser nihilista, lo sería porque detrás de todos los ideales lo absurdo, lo enfermo, lo cobarde, lo cansado, todas aquellas heces que han quedado en el fondo de la copa ya bebida de su existencia. Perdón, si un filósofo pudiera ser nihilista, lo sería porque detrás de todos los ideales del hombre se encuentra la nada, o ni siquiera la nada, sino solo lo que carece de valor, lo absurdo, lo enfermo, lo cobarde, lo cansado, todas aquellas heces que han quedado en el fondo de la copa. Ya bebida de su existencia. ¿Por qué el hombre que es tan digno de veneración en cuanto a realidad no merece que se le estime cuando desea? ¿Acaso tiene que espiar el hecho de ser tan excelente como realidad? Es preciso que compense su obrar la tensión de cerebro y de voluntad que requiere obrar, relajando sus miembros en lo imaginario y en lo absurdo. La historia de lo que ha conseguido deseable ha constituido hasta ahora la parte vergonzosa del hombre. No debemos pasar mucho tiempo leyendo esa historia. La realidad es lo que se justifica y justificará eternamente al hombre. Y no vale más el hombre real si se le compara con cualquier hombre meramente deseado, soñado con cualquier hombre ideal, que no es más que una soberana mentira. Solo el hombre ideal es el que repugna el gusto del filósofo.